entonces decíamos, haciendo un resumen rápido, la aceidad de Dios significa que Dios es ¿qué? Dios es autoexistente, ¿verdad? Dios es autoexistente y autosuficiente. Dios es incomprensible, ¿no es cierto? ¿Y significa eso que no podemos conocer a Dios? No, ¿verdad? No, definitivamente. Él se ha dado a conocer y es lo que estamos haciendo. Ahora, la espiritualidad de Dios. ¿Dios es qué? Espíritu purísimo es invisible, ¿no es cierto? Muy bien. Y bueno, ya ustedes saben que la única manera como podemos ver a Dios es ¿cómo? A Cristo, ¿no es cierto? ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muy bien, eso, me gusta que están participando. La inmutabilidad, ¿qué significa ese atributo? Él no cambia, ¿no es cierto? Él es el mismo siempre, su ser, sus atributos. Muy bien. Ok, dentro de la infinitud de Dios hay vamos a decir, una gama de atributos que se desprenden de allí, y unos de ellos son como la inmensidad. ¿Dios es qué? Es grande, es infinito, no tiene límites. Y también Dios es omnipresente. ¿Qué significa que Dios es omnipresente? En todas partes al mismo tiempo. Ahora, esto nos lleva a otro atributo relacionado con la infinitud de Dios, y es que Él es un ser ¿qué? Eterno, es decir, no tuvo principio, no tiene fin. En él no existe el tiempo, Él siempre ha sido. La omnisciencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Todo lo sabe absolutamente, no hay nada oculto a sus ojos. La omnipotencia de Dios, exactamente, que Él todo lo que quiere lo hace, todo lo que quiere lo hace. Sí, exacto. Sabiduría de Dios. ¿Qué entendemos por la sabiduría? Que todo lo hace para su gloria, o sea, que no hay errores. Exacto. Esa es la diferencia entre la sabiduría y la omnisciencia. ¿Recuerdan? Dijimos, Dios como un ser omnisciente todo lo sabe, todo lo conoce. Ahora, la sabiduría de Dios significa que precisamente en base a todo ese conocimiento que Él tiene, Él siempre hace lo que más le glorifica. Eso es la sabiduría de Dios, que Él siempre hace lo que más le glorifica. Bueno, como les decía, un texto clave allí es Romanos 11, cuando después de que Pablo ha expuesto toda la doctrina de la justificación, la seguridad de salvación, y después de que ha expuesto la doctrina de la elección y el plan de Dios con Israel y con la iglesia, ¿qué es lo único que él puede exaltar allí? Esa sabiduría, ¿no es cierto? Cómo Dios planeó todo de tal manera que a ningún hombre jamás se le hubiese ocurrido, ni podría haberlo hecho, pero solo Él lo hizo, porque eso era lo que más lo glorificaba. Bien, y hace 15 días empezamos este atributo, la santidad, ¿verdad? La santidad de Dios. La santidad de Dios, dijimos, tiene dos acepciones, se aplica en dos maneras, ¿no es cierto? Y la primera acepción, que fue la que vimos la última vez, dijimos, en realidad es lo que en gran mayoría de los textos que aparecen en las Escrituras relacionados con la santidad de Dios, es a eso que se refiere. ¿Y cuál es esa primera definición o esa primera acepción de la santidad de Dios? ¿Que Dios qué? ¿Dios es qué? Dios es esencialmente ¿qué? Otro. Esa es la primera acepción. Y yo insisto en esto.
cuando pensemos en la santidad de Dios, yo sé que es muy fácil irnos al aspecto moral. Eso lo vamos a ver ahorita en un momento. Pero yo quiero que ustedes piensen, antes incluso que en lo moral, piensen en esto. Porque esto es la santidad de Dios en esencia. Esto es lo que define el ser y la naturaleza de Dios. Él es esencialmente otro. Él es aparte de su creación. Él está muy, muy por encima de todo lo demás. Eso es lo más importante cuando hablamos de la santidad de Dios. Por eso los ángeles en el cielo alaban la santidad de Dios. No porque haya atributos que estén sobre otros atributos, sino porque la santidad de Dios define lo que es el ser de Dios en general, en términos generales. Entonces, y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan siempre presente cuando hablen de la santidad de Dios. Él es aparte, Él es completamente otro. ¿Ok? Sí. De otro nivel, de otra categoría. Sí. De otro nivel, de otra categoría, de otra naturaleza, porque Él no es Mira, todo lo que existe es criatura o es creación. Todo, absolutamente lo que ustedes puedan ver. Y lo que los telescopios ven y lo que los microscopios ven, todo es creación. Lo único o el único que no es creación o no es criatura es ¿quién? Dios. ¿Se dan cuenta cuán importante es este aspecto de la santidad de Dios? Es que no podemos confundirlo con absolutamente nada. Por eso, como dice Isaías, ¿a quién pues me compararéis? Dice el santo. No, Él es completamente otro, en esencia. Muy bien, entonces, habiendo agotado este primer aspecto de la santidad de Dios, hoy vamos a enfocarnos en el segundo aspecto, en la segunda acepción. Y es que Dios es moralmente perfecto. Dios es moralmente perfecto, puro, sin mancha y sin relación alguna con el pecado. Eso significa también la santidad de Dios. Dios es ¿qué? Moralmente perfecto, puro, sin mancha y sin relación alguna con el pecado. Y tengo muchos textos también para hablar de este atributo. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero bueno, conforme el Señor nos ayude vamos a avanzar. Y vamos a empezar, ahora sí, en el orden en el que las Escrituras nos lo presentan. Cuando hablamos de la santidad de Dios en su aspecto moral, inmediatamente nuestra mente se remite ¿a dónde? A una ley, ¿no es cierto? Claro, a la ley. A la ley y de manera específica a la ley que Dios dio a su pueblo, Israel, en el Sinaí. Y cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en las Escrituras, en los libros de la ley, bueno, son 5 libros, ustedes saben, ¿no es cierto? Los primeros 5 libros de la Biblia son conocidos como los libros de la ley. Pero cuando hablamos de leyes de pureza y de santidad y de todo esto, ¿en qué libro pensamos? Levítico, ¿no es cierto? Es por excelencia el libro que nos habla acerca de todas esas leyes. Entonces vamos a ir a Levítico rápidamente, vamos a ir a algunos textos aquí, capítulo 11. Levítico 11, versículos 44 y 45. Aquí el contexto es los animales limpios y los animales inmundos. ¿Qué animales podía comer Israel? ¿Qué animales no debía comer? ¿No es cierto? Y bueno, ahorita no vamos a entrar en detalles, eso no es nuestro tema ahorita, solamente quiero ir directamente a nuestro texto. Levítico 11, versículos 44 y 45. Y esta es la razón de por qué ellos debían de cuidarse de comer esos animales que eran inmundos. Y dice aquí en el verso 44, desde el verso 43 para que ustedes vean, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos con ellos. ¿Oyéis? Cualquiera que comiera un animal inmundo, la persona se hacía
inmunda, igual que el animal. Eso es sumamente importante. Y en el verso 44 explica, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. ¿Sí? Esa es la razón. Seréis santos porque yo soy santo. Así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. 2 veces en estos 2 versículos se nos dice que la razón principal por la que el pueblo debía de guardarse de comer estos animales inmundos es porque ellos eran llamados a ser santos como Él es santo. Ahora, aquí una aclaración rápida, no que ellos iban a ser santos en la misma medida de Dios, definitivamente, pero el hecho, acuérdense, el término santidad significa apartar, literalmente. Entonces, lo que Dios había hecho con la nación de Israel desde, bueno, ustedes saben desde cuando Dios llamó a Abraham y le hizo la promesa y todo eso, y luego posteriormente cuando llamó a Moisés para sacar a Israel de Egipto, ¿qué fue lo que Dios hizo con Israel? Los sacó, los apartó, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el propósito de apartarlos de Egipto? Pues esto que está diciendo aquí, que sean santos, que sean santos. Y la razón principal, como vimos 2 veces en estos versículos, es que ellos deben ser santos o deben de guardarse de estas cosas porque Él es santo. Y como dijimos, no puede ver el pecado, ¿no es cierto? Muy bien, más adelante, capítulo 19 de Levítico, versículo 1. Aquí está hablando o va a hablar de lo que son las leyes de santidad y de justicia. Y otra vez, creo que estoy mal en cuanto a la cita. No es 19:1, ¿verdad? 19:2, sí, correcto. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. ¿Por qué? Otra vez, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el argumento? Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es decir, Dios, vuelvo y repito, Dios saca a Israel, Dios los aparta, Dios quiere hacer de ellos una nación especial, ¿no es cierto? Y la característica principal que debía tener esa nación, la cual Dios había librado por gracia de Egipto, es que ellos debían ser santos, así como Él era santo. En otras palabras, Israel debía ser un reflejo del carácter santo de Dios delante de las demás naciones. Esa es la idea. Y lo más importante que debían reflejar era eso, precisamente, que ellos eran aparte, que ellos eran de otra categoría, como se dijo hace un momento, ¿no? Muy bien. Capítulo 20 de Levítico y los versículos 7 y 8. Aquí está hablando ya en el contexto de los actos de inmoralidad, ¿no es cierto? De por qué pues debían de evitar tener relaciones entre ciertas personas con ciertos parentescos, ¿no es cierto? Y la razón, otra vez, versículos 7 y 8 dice, santificaos pues y sed santos. ¿Por qué? Porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Entonces, otra vez, Dios espera de su pueblo algo muy específico. ¿Y qué es eso? Que sean santos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el argumento? Porque esa es su naturaleza. Y Él quiere que su pueblo viva de acuerdo a esa naturaleza, a su santidad. Ok, vamos a ir adelante al libro de Job. Vamos a ir ahora a un libro
de la poesía. A Job capítulo 15, versículos 15 y 16. A ver si estoy bien. Job 15, versículos 15 y 16. Dice: He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Escucha, ustedes saben, como un libro de poesía, la descripción que se hace muchas veces, ¿no? Cómo se describe las diferentes situaciones, en este caso a Dios. Dice: he aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Otra vez, está poniendo en contraste la santidad de Dios en su aspecto moral. Cuán limpio es Dios, ¿no es cierto? Cuán puro, cuán santo, que aún dice, aún los cielos no son limpios delante de sus ojos. O sea, es tal, y si volvemos a la imagen de Isaías 6, que vimos hace 15 días, es tal la majestad de Dios, es tal el brillo, el resplandor de la santidad de Dios, que todo lo demás en torno a su presencia es opaco. O sea, nada resplandece como Él. Él es la luz misma, ¿no es cierto? Él es la santidad misma. Salmos capítulo 5, yendo un poco más adelante. Salmos capítulo 5, versículos 4 y 6. Porque tú, aquí es más específico, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, ¿sí? No, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Cómo pueden haber personas que enseñan que Dios ama al pecador? Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es un contraste, ¿no es cierto? Porque ¿qué dice aquí el texto? El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás los que hablan mentira. Dios no solo aborrece el pecado, aborrece al pecador. ¿Cierto? Y de hecho, esto tiene mucho sentido también, yendo un poco a la parte lógica, en el sentido de que el pecado en sí mismo no es, vamos a decir, no es nada. El pecado no tendría ninguna razón de ser si no es por las personas que lo cometen. ¿Se entiende? Por ejemplo, el adulterio no sería adulterio si no hubieran personas que cometieran adulterio. ¿Sí? La mentira no fuera mentira si no hubieran personas que fueran mentirosas. Esa es la idea, ¿verdad? Por lo tanto, la idea de que Dios aborrezca el pecado y llame al pecador son polos opuestos. No puede ser. Porque en últimas, Dios es tan limpio de ojos que no puede ver al pecado. ¿Y quiénes son los agentes de pecado? ¿Quiénes son los que cometen el pecado? Los hombres. Así que, ¿con quiénes en última instancia Dios está airado? Con los hombres pecadores. ¿Sí? Ok. Ahora,
Esto no quita, por supuesto, ya ustedes conocen el Evangelio, ¿no es cierto? Eso no quita el gran amor que Dios tuvo, aún con seres humanos caídos como nosotros, ¿no es cierto? Cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros. Bueno, ese es otro aspecto del ser de Dios, ¿no? que luego vamos a ver en su momento. Pero por ahora estamos diciendo esto, que Dios es muy limpio, que Dios no se complace en la maldad. ¿No es cierto? Capítulo 11, versículos 4 al 7. Jehová está en su santo templo, como la visión que tuvo Isaías. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Esto está muy de acuerdo con la santidad de Dios, con el hecho de que Dios es moralmente perfecto. Si alguien hace el bien, pues Dios se debe complacer en esa persona. Y si hace el mal, ¿qué debe hacer? Pues no, debe aborrecerlo, ¿no es cierto? Eso es lo lógico. Y esto también contradice la idea de muchas personas que dicen y que enseñan que si Dios es bueno, ¿por qué se aira con las personas? ¿No es cierto? Pues precisamente porque Él es bueno, es que Él se aira. ¿Sí? Si Dios no se airara contra el pecado o contra el pecador, Dios no sería bueno. ¿Saben eso? No sé. A ver, piensen en esto, en esta situación. Un criminal, un violador, solo como para ponerlos en contexto, que ha llegado a su casa, ha matado a su esposa y ha violado a su hijo. Y van a la corte. Y el juez es tan bueno y tan compasivo que absuelve al culpable. ¿Qué creen ustedes? Es injusto, ¿no es cierto? Pero por supuesto. ¿Es el juez bueno por eso que hizo? De ninguna manera. Claro que no. ¿No es cierto? Eso es injusto. Lo justo que es que condene al culpable. Es de eso que estamos hablando aquí, ¿se dan cuenta? Porque Dios es bueno, es que aborrece al pecador. Esa es la idea. No contradice para nada la bondad de Dios. Todo lo contrario, se complementa. Capítulo 34 de los Salmos, versículos 15 al 16. Si tienen preguntas, comentarios, pueden ir haciendo o guárdenlos para ahorita, como quiera. Ustedes saben, yo siempre les doy tiempo al final para que hagan sus preguntas, sus comentarios. Capítulo 34, versos 15 y 16. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Eso por un lado. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Es más o menos la misma idea, ¿no es cierto? Con los justos, pues Él se complace. Él atiende sus oraciones, sus súplicas. Pero con los malos, ¿verdad? Está su ira. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Él es santo. Vamos a ir a un texto y yo quiero que este texto también se lo aprendan de memoria, así como se aprendieron el Salmo 115.3. ¿Recuerdan el Salmo 115.3 cómo dice? ¿O ya se les olvidó? Nuestro Dios está en los cielos
todo lo que quiso, ha hecho. No se les olvide. Habacuc, vamos a ir a Habacuc, capítulo 1, verso 13. ¿En dónde está Habacuc? A ver, ahora sí, los pongo en sus Biblias a buscar el libro de Habacuc. No me digan que está después de Génesis y antes de Apocalipsis, porque... Muy bien, exacto. Habacuc capítulo 1, verso 13 es muy breve. Bueno, no es muy breve, pero es muy importante tenerlo presente. Dice, muy limpio, sobre todo la primera parte. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y de hecho, repitamos esta parte otra vez. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Otra vez. Muy limpio de ojos eres para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Yo cambié eres. Pero bueno, este va a ser nuestro versículo lema el día de hoy, ¿ok? Habacuc 1:13. Porque creo que resume en términos muy simples y en términos generales lo que es la santidad de Dios en su aspecto moral, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué es la santidad de Dios? Pues que Dios es tan limpio de ojos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? No puede ver el mal. Eso es la santidad de Dios. ¿Se entiende, verdad? No es difícil. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ahora, vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. Igual pudiéramos citar muchos textos, pero así como en el Antiguo Testamento, ya ustedes saben, hay un libro por excelencia que nos enseña ese aspecto de la santidad de Dios en su aspecto moral, con todas esas leyes de pureza, de santidad, de justicia y todo esto. ¿Cuál creen ustedes en el Nuevo Testamento que sería ese libro por excelencia que nos habla o nos, ¿verdad? Nos tocaría ese aspecto de la santidad de Dios? ¿Cuál creen ustedes? ¿Es cierto? Claro que sí. Vamos a ir allá, por favor, Hebreos, capítulo 7. Hebreos capítulo 7, vamos a ver versículos 26 al 28. Aquí está hablando en el contexto del sacerdocio de Melquisedec, como el sacerdocio levítico cesa y ahora es el sacerdocio según el orden de Melquisedec el que reina, ¿no es cierto?, el que impera. Pero entonces, versículos 26 al 28, dice, porque tal sumo sacerdote, ahora, antes de continuar, ¿cuál era, en términos generales, por supuesto, cuál era la función del sumo sacerdote, recuerdan? En el Antiguo Testamento. Representar al pueblo ante Dios. Muy bien. ¿Y cómo lo representaba en términos generales? Ofreciendo sacrificios en el altar, ¿no es cierto? Claro que sí. Muy bien. Eso en términos generales, ¿no es cierto? Como ellos ofrecían sacrificios, carneros, becerros, en fin, todo esto con el fin de hacer expiación, holocaustos, ofrendas y demás. Bueno.
En términos generales, esa era la función del sacerdote, interceder por el pueblo ante Dios mediante los sacrificios de animales, ¿no es cierto? Animales limpios, por supuesto. Ahora, versículo 26 de Hebreos 7. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Okay. Piensen en esto. En el Antiguo Testamento, piensen en un sacerdote que haya cumplido con estas características. Ninguno, ¿verdad? ¿Quiénes en el Antiguo Testamento o bajo el Antiguo Pacto, quiénes eran esos santos inocentes sin manchas, apartados, que fueron sacrificados? ¿Los qué? Corderos. Exactamente, los animales, ¿no es cierto? Los becerros, eran sin defecto, sin mancha, ¿no es cierto? Eran ellos. Ahora, hay una diferencia, por supuesto. No es lo mismo ofrecer un becerro que el ofrecer el sacrificio de una persona, definitivamente, ¿no es cierto? Entonces, la idea es esta, versículo 27. Bueno, retomo el versículo 26, última parte. Dice, como ya está el sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Estamos hablando de alguien sumamente grande, santo, apartado de todo lo demás, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Se dan cuenta del contraste? Los sacerdotes bajo el antiguo pacto, ¿qué tenían que hacer primero antes de interceder por el pueblo? Tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos. ¿Por qué? Pues porque también ellos eran pecadores, igual que el pueblo. Ellos no eran mejores en absoluto. Entonces tenían que ofrecer sacrificios por ellos y luego por el pueblo. Pero del que estamos hablando aquí, dice que no tiene necesidad de eso. No tiene necesidad de ofrecer sacrificios así, porque esto lo hizo una vez y para siempre. ¿Cómo? Ofreciéndose a sí mismo. Otra vez vamos hablando, y fíjate, aquí yo creo que de hecho se unen los dos aspectos de la santidad de Dios. Se une el aspecto de que Dios es esencialmente otro, que está muy por encima de todo, y por otro lado el aspecto moral de su santidad. ¿Por qué? Porque dice que este sumo sacerdote lo hizo una vez y para siempre. ¿Cómo? Ofreciéndose a sí mismo. Es decir, estamos hablando de alguien que es de otra naturaleza, que es de otra categoría, que es de otro nivel, que está muy por encima de nosotros y que no tiene pecado, que no tiene defecto, que no tiene mancha, que es sin contaminación. Y es por esa razón que Él pudo ofrecerse a sí mismo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Él es de otra naturaleza. Él no era como los otros, que tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos. Como dijo el versículo 26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Capítulo 9 de Hebreos, versículos 13 y 14. Aquí sigue hablando de Cristo como mediador del nuevo pacto. Versículos 13 y 14. Aquí presenta otro contraste. El contraste que vimos en Hebreos 7 es en cuanto al sacerdocio. Cómo el sacerdocio de Cristo supera al sacerdocio de los otros que hubo bajo el antiguo pacto. Pero aquí, versículo 13 de Hebreos 9,
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación en la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí hace un contraste ahora entre el sacrificio per se, es decir, el sacrificio como tal. Antes eran los animales los que se sacrificaban, y dice que esos sacrificios sí, en cierta manera, santificaban para la purificación en la carne. Por eso Dios, cuando había flujo de sangre, flujo de semen, cuando tenían lepra, bueno, cualquier cosa, ¿no es cierto? Ellos tenían que ofrecer un sacrificio. ¿Y qué dice? Que al séptimo día, bueno, en algunos casos, en otros más o menos, dependiendo el tipo de situación que era. Pero quedaban limpios, ¿no es cierto? Quedaban limpios, quedaban puros. Entonces, sí santificaban esos sacrificios en cierta manera. Pero, como dice aquí el verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Este supera con creces a los sacrificios de animales, a los sacrificios de toros, de becerros, de machos cabríos. Capítulo 10 y versículos 10 al 14. Ahora, es interesante que bajo el antiguo pacto, acuérdense de Levítico, los textos que vimos en Levítico, ¿recuerdan? Cuando Dios les decía, no hagan esto, no hagan aquello, ¿y cuál era la razón? Porque yo soy santo, ¿no es cierto? Sed santos porque yo soy santo. Ok, tengan eso en mente. Versículo 10 del capítulo 10 de Hebreos. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto es importante. Hace un momento dije que los sacrificios sí podían santificar la impureza, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que no podía hacer esos sacrificios de animales era ¿qué? Quitar el pecado. Y por eso tenían que seguir y seguir y seguir ofreciendo los mismos sacrificios muchas veces. Es decir, era algo temporal, ¿sí se dan cuenta? Ofrecían el sacrificio un día y al otro día tenían que volver a ofrecerlo. ¿Por qué? Pues porque volvían a caer, volvían a pecar y entonces había necesidad de otro y de otro y de otro y así sucesivamente. Porque el pecado no moría, el pecado prevalecía. Versículo 12. Pero Cristo, acuérdense de los peros, ¿no? Este es otro pero también importante. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, debido a que los sacrificios de los animales no podían quitar el pecado, había necesidad de ofrecerse un sacrificio que sí lo quitara. Y si no, ¿saben qué, mis hermanos? Si no, entonces hasta el día de hoy tendríamos que seguir haciendo lo que hacían los sacerdotes. Una y otra vez seguir ofreciendo los mismos sacrificios. Sí. Una pregunta. Entonces me estás diciendo que el sacrificio que hacían cuando ofrecían un becerro
sí quitaba el pecado en ese momento y después cuando hacían otro pecado, otra vez tenían que ofrecer otro sacrificio y sí lo quitaba. Lo que hacían esos sacrificios era cubrir, apaciguar la ira de Dios por un momento. Por eso Dios no destruía a su pueblo, porque ellos ofrecían sacrificios. De esa manera, digámoslo así, apaciguaban la ira de Dios y no era derramada sobre ellos para destrucción. Pero lo que era lo único que hacían, cubrir el pecado, pero no lo quitaban. Por eso fue necesario el sacrificio de Cristo. Esa es la idea. Porque Cristo, como dice aquí, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa es la diferencia. ¿Se dan cuenta? Los sacrificios del antiguo pacto no hacían eso. Ellos cubrían únicamente. Pero el de Cristo sí. Este sí venció el pecado, venció la muerte y al que tenía el poder de la muerte. De esa manera, entonces ahora ya no solo la muerte de Cristo cubre nuestro pecado, o nos cubre de la ira de Dios, aunque también lo hace, por supuesto, pero mucho mejor aún, quita el pecado. Y por eso es que ahora nosotros somos vistos como justos delante de Dios. ¿Sí? Sí, hermano. Mira, una otra idea de lo que estás diciendo es por qué se rociaba siempre la tapa de donde estaba la ley, del arca del pacto. Tenía una tapa, le llamaban propiciatorio, la tapa. Se rociaba con sangre arriba siempre, porque la ley de alguna manera condenaba las obras del pueblo. Y entonces al poner sangre, Dios era un símbolo de la sangre del cordero. Y tenemos que entender que los tipos del Antiguo Testamento están pero muy por debajo de lo que es la verdadera, de a dónde apuntaba el tipo, del antitipo. El antitipo está muy por encima del tipo. Entonces el cordero que se derramaba y esa sangre cubría parcialmente el pecado del pueblo, realmente lo hacía, y por eso no lo destruía el Señor. Por eso el sacerdote se purificaba con sangre y entraba, y por eso era sin culpa. Pero eso solamente estaba apuntando a la obra perfecta y a la que realmente iba a ser Cristo en un futuro. Y toda la Biblia está llena de tipos. Por eso no debemos de tener pena porque mucha gente se pone preocupada cuando dice que Job era un tipo de Cristo, que Jonás era un tipo de Cristo, y David era un tipo de Cristo en cuanto a su reinado, Salomón también. Pero luego vemos que así es de malo y les da. Pero es que la maqueta va a estar muy por debajo, o sea, el tipo del antitipo, o sea, son los tipos en base a una labor que hacían. Por ejemplo, David en base al reinado, un reinado, eso es lo que preguntaba. En cuanto a Job, tiene Jonás tiene su historia, como Cristo lo dice. Y también mucha gente dice que uno se inventa tipos, que todo lo hace tipo. No lo inventamos nosotros. Jesucristo dice, así como Jonás estuvo, yo también. Jesucristo es el que dice que Jonás es un tipo de... Sí, así es. Esto nos ayuda mucho a entender la diferencia tan grande que existe entre el tipo y el antitipo. Correcto, muchas gracias. Entonces, hace un momento les decía que Dios les pedía al pueblo de Israel que se santificaran, ¿no es cierto? Ahora, después de haber visto estos textos en el libro de Hebreos, ¿qué creen? ¿Nosotros nos podemos santificar a nosotros mismos? ¿En nosotros está la fuerza, la virtud para santificarnos? Cristo ya lo hizo. ¿Sí se dan cuenta? Claro. Vamos a hacer una aclaración. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, versículos 13 al 16. Por tanto, esta es una exhortación que hace el apóstol Pedro a los creyentes. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y noten a qué apela en primer lugar.
al entendimiento, ¿no es cierto? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Entonces está haciendo un llamado ¿a qué? A la obediencia, ¿no es cierto? A no vivir bajo los deseos de la carne en los cuales vivíamos en otro tiempo. Sino, versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed santos o sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, el punto es este. Hay dos realidades que caminan paralelas en las Escrituras y una de esas es esta, ¿no es cierto? Ya sabemos que en nosotros no hay ningún poder, no hay ninguna virtud para santificarnos a nosotros mismos. Es más, la ley no tiene poder para santificarnos a nosotros también. O sea, la mera obediencia a la ley tampoco nos santifica. ¿Quién es el que nos santifica? Sí, por su Espíritu, ¿verdad? Por su Espíritu ahora en nosotros nos va santificando, ¿verdad? Ahora, eso significa, esto es una pregunta de aplicación, ¿significa eso que entonces como Dios es el que nos santifica, entonces nosotros podemos vivir medalaganariamente? ¿Entienden ese término? ¿Medalaganariamente es vivir como se nos dé la gana? Por supuesto que no. Y esa es la exhortación del apóstol Pedro. ¿Se dan cuenta? Es precisamente en razón o en virtud de lo que ya Cristo hizo por nosotros para santificarnos. Es en razón y en virtud de la obra y el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, que nosotros ahora estamos llamados y capacitados para vivir en santidad. Es decir, ese mandamiento que Dios les dio a la casa de Israel bajo el antiguo pacto de ser santos, como Él era santo, y que para ellos no fue una realidad en un sentido completo, porque obviamente carecían de muchas cosas, empezando por el sacerdocio que tenían, los sacrificios que ofrecían, y aparte no tenían o no gozaban de la presencia del Espíritu Santo como nosotros hoy día. En nosotros sí se cumple. Es decir, nosotros sí podemos someternos a ese mandamiento. En virtud, como les digo, de lo que ya Cristo hizo, en virtud de la obra y el poder del Espíritu en nosotros sí podemos someternos a ese mandamiento. Entonces, nosotros, por un lado, somos llamados santos. Ustedes saben que el apóstol Pablo llama a los creyentes santos en muchas cartas, ¿no es cierto? A los santos que están en Éfeso, en Roma, en fin. Es verdad, eso ya es un hecho. Sin embargo, eso no quita el hecho también de que como creyentes estamos llamados a vivir en santidad. Eso también es un hecho. Entonces, como les digo, nosotros descansamos en la obra de Cristo, descansamos en la obra y el poder del Espíritu en nosotros, sabiendo que Él es el que nos capacita para nosotros vivir de acuerdo a esa norma o a ese estándar. Ahora, no vamos a vivir de acuerdo a esa norma o a ese estándar perfectamente, eso también es verdad. No quiere decir que los creyentes vamos a vivir ya sin relación con el pecado, no, eso es imposible mientras estemos en este cuerpo de muerte, ¿no es cierto? Pero sí, nuestro deseo genuino del alma, del corazón, ¿cuál va a ser? Ser santos como Dios es santo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Oramos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por
por este tiempo, por esta palabra que nos has dado. Gracias por dejarnos ver un poquito más del infinito océano, Señor, de tu naturaleza, de tu gloria. Gracias por dejarnos conocerte un poco más en ese aspecto tan importante de la santidad de Dios también. Oh Señor, te rogamos, ayúdanos a postrarnos delante de ti en adoración por quien tú eres, Señor. Y por otro lado, nos apoyamos en ti, Señor, para que, confiados en Jesucristo y en el poder de tu Espíritu, Señor, podamos cada vez más apartarnos del pecado, como tú quieres que vivamos. Oh Señor, capacítanos, ayúdanos, danos la fuerza y el poder para vencerlo, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. En su nombre oramos y en su nombre pedimos estas cosas. Amén.